bienvenidos a este espacio virtual en el que vamos a analizar el concepto de geopolítica y lo vamos a relacionar a los mecanismos de poder. Entonces, ¿quieren saber qué vamos a hacer en esta clase? Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistarán. Con Pinky Cerebro, Pinky Cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistarán. Son Pinky Cerebro, bro, 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 bro. Steven Spielberg presenta... Bueno, en este primer ejercicio vamos a denominar como tal qué es la geopolítica con el fin de apuntarle a nuestro desempeño académico de este segundo bimestre académico que corresponde a demostrar la relación que existe entre el ejercicio del poder sobre el espacio geográfico. Para ello, entonces, vamos a definir el concepto de geopolítica. Bueno, antes de definir el concepto de geopolítica, vamos a verificar algunos conceptos clave que debemos manejar para poder entender este tema. Entonces, el espacio y el poder tiene relación con diferentes conceptos que es importante definir y aclarar. Entonces, iniciemos con el concepto de algo muy importante que es el Estado. Entonces, vamos a definir Estado como aquello en lo que se comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. Cuando hablamos de nación, hacemos referencia a la comunidad de personas que comparten una lengua, una cultura, una religión, una historia y un territorio. Además, la nación puede organizarse en un estado nacional o no. La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, cuando hablamos de soberanía, nos referimos a la independencia que tiene cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la intervención de otros estados. En un estado democrático como el colombiano, cuando hablamos de soberanía, hablamos de que el poder reside en el pueblo, que es quien elige a sus gobernantes. Para entender el concepto de país, podemos mencionar que es aquel territorio que está delimitado geográficamente y que engloba a un determinado grupo de población y de recursos naturales. En este sentido, la población que forma parte de un país comparte unos elementos culturales, políticos y sociales que hacen de ese país una región única en el planeta. Al hablar de territorio nos referimos a una porción de la superficie terrestre que pertenece a un país, una provincia o una región. Este término de territorio lo podemos hacer extensivo a la tierra o al terreno que posee o controla una persona, una organización o una institución. Muy diferente es entonces el término de territorialidad. La territorialidad está sujeta a la sociología, es decir, a las conductas instintivas de los animales, incluyendo al ser humano. Entonces recordemos esa famosa frase que dice que los seres humanos somos animales sociales, ya que la territorialidad está ligada a promover la defensa del territorio que ocupa una especie. En el caso de los seres humanos, pues esta defensa del territorio está muy ligada a la cultura. Y nos faltan dos conceptos, el concepto de límite y el concepto de frontera, que son muy diferentes uno de otro. Los límites geográficos son demarcaciones o líneas imaginarias que resultan de diferentes tratados entre los estados. Normalmente se pueden apoyar por accidentes geográficos, también llamados naturales. Como accidentes geográficos naturales podemos nombrar las montañas, un río, etcétera. Es decir, son espacios que están ahí y que dividen un lugar de otro. Mientras que la frontera es un espacio compartido entre dos estados. Y es por esta razón que en estas zonas compartidas se presentan diferentes conflictos. Entonces hemos oído hablar recientemente cuando se hacen cierres en la frontera colombo-venezolana.
se cierra el espacio de uno de los dos países para evitar el paso de personas. Teniendo los anteriores conceptos clave claros, podemos ahora sí entrar a definir qué es geopolítica. Pero ojo, porque a veces podemos caer en un error y es confundir geopolítica con geografía política, ya que aunque los conceptos suenan o parecen similares, creemos que tienen el mismo significado y no es así. Cada uno tiene un campo de acción muy diferente. Entonces, para determinar estas diferencias, pues es necesario aclarar que la geografía política es más antigua que la misma geopolítica y que una se desprende de la otra. Entonces, vamos a revisar cuál es esa diferencia. Cuando hablamos de geografía política, estamos hablando de los análisis y estudios que se hacen a nivel histórico, social y político, y los cambios que se han generado en estos aspectos, ya que los diferentes habitantes de los países se distribuyen en el espacio mundial de formas distintas, mientras que la geopolítica es una ciencia que analiza e intenta comprender las luchas que se generan al interior de estos espacios geográficos, es decir, las luchas que se hacen por el poder y el control de los espacios geográficos. Ay. Ah, qué bien, se acercó alguien. Voy a presumirle mi obra. Mira, ay, Bart, eso es daño en propiedad ajena. fue un accidente. Uy, ¿Cómo puedes destruir tu propio espacio vital? ¿Qué diría Jeremías Springfield? no estaría de acuerdo. Ay, Homero, ayúdame a hacer esto importante. ¿Para qué? A nadie le importó que Bogart arruinara esa cena de Hollywood. Caray, siempre me sorprende esta familia. ¿Dónde está el orgullo del morador del pueblo? Se ha derrumbado desde que se incendió el lago. Un momento, señorita. Este pueblo es parte de lo que eres. Esta es una gorra de isótopos de Springfield. Cuando la llevan, llevan a Springfield. Cuando comen pescado del río, comen a Springfield. Cuando hacen limonada de nuestros árboles, están bebiendo a Springfield. Mamá, cuando das un sermón, aburres a Springfield. Bart, tú tienes raíces y debes respetarlas. Esto es parte de nosotros, parte de nosotros, parte de nosotros. Perdón por repetir, pero así lo recordará. Muy bien, teniendo entonces presente la división entre geopolítica y geografía política, analicemos entonces qué relación también tiene con otras ramas de las ciencias sociales. En este caso vamos a analizar la geografía, la historia, la economía y la sociología, teniendo presente que hay otras ramas que también se encuentran inmersas aquí. En cuanto a la geografía, podemos determinar que es supremamente importante para la geopolítica, porque gracias a la geografía las personas podemos conocer cuál es el clima, el relieve del lugar donde vivimos y de otros lugares que tal vez no conocemos. Entonces, un gobierno debe conocer las características puntuales de su territorio. Asimismo, podrá determinar las políticas que se pueden implementar en estas áreas, especialmente en el campo económico. Entonces, es necesario para entender la geopolítica saber de geografía. Cuando hablamos de la historia, como segunda rama importante de la geopolítica, pues es importante entender que la historia nos permite saber que aunque vivamos en el presente, a veces nos ocupamos solo de pensar en el futuro, pero no tenemos en cuenta que para entender nuestro presente es necesario conocer lo que pasó antes. Entonces es la ciencia que nos va a permitir conocer el pasado de las sociedades humanas. Nos va a ayudar a entender a las personas y a la sociedad porque nosotros como personas somos historias vivas. Y la historia también nos va a ayudar a entender el mundo en el que vivimos. No por nada hay una frase muy famosa que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando hablamos de economía, la economía pues es la ciencia de la escasez y pues recordemos que en economía los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces es la ciencia que nos va a permitir medir la estabilidad de un país, su desarrollo y su crecimiento para generar políticas que mejoren esas situaciones y que le apunten al bienestar general de la sociedad. Y por último, la sociología. Recordemos que la sociología es una de las ciencias sociales cuyo objeto primordial de estudio es la sociedad humana, más concretamente las agrupaciones, colectividades, asociaciones e instituciones que los seres humanos formamos y que como cualquier otro ser vivo, pues podemos existir cuando estamos inmersos en grupos sociales.
Entonces los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros y solo así podemos surgir y avanzar como especie. Muy bien. Teniendo esto claro, entonces vamos a definir cuáles son los paradigmas geopolíticos. Es importante tener presente que un paradigma hace referencia a una visión que se tiene del mundo y que normalmente esa visión se desarrolla en un entorno social y que tiene la aprobación de la comunidad científica. Es decir, que son visiones que los científicos han adoptado o que consideran válidas. En este caso, para la geopolítica vamos a determinar dos: el paradigma idealista y el paradigma realista. El paradigma idealista es aquel que le apunta a los principios universales. En sí lo que quiere decir es que la geopolítica pues le apunta a ver a la sociedad de una forma idealista, es decir, teniendo fe en el progreso de la humanidad, planteando que las acciones humanas determinan la historia, que la racionalidad guía la conducta de los hombres y del Estado, y que en la relación de los estados la comunidad de intereses afianza relaciones armónicas entre ellos. Es decir, prácticamente nos plantea una visión del mundo donde la paz, la armonía y el entendimiento pues son los pivotes primordiales. Deseo la paz del mundo. Lisa, eso fue muy egoísta de tu parte. Se declara la paz en todo el mundo. Perdón por lo del tratado, amigo. Ah, olvídate, Che, habrá tiempo de recuperarnos. Al horno. Ya no voy a necesitar nada de esto. Centro comercial El Pentágono. Pedido. Jardín. Humanos tontos. ¡Ah, sí, gordos! La Tierra está lista para el asalto. El segundo paradigma es el realista, y el realista le apunta al pesimismo antropológico. Aquí lo que se abandona como tal es la creencia en la sociabilidad humana, dándole paso a, como decíamos, el pesimismo antropológico, diciendo que los seres humanos somos móviles, somos animales políticos y como tal le apuntamos a la supervivencia, a la competencia, a la imposición y a la fuerza. Es decir, que este paradigma hace referencia a las relaciones de poder donde los seres humanos pues prácticamente tratamos de sobrevivir a toda costa y pues en esto a veces se desencadenan conflictos, malentendidos o en el peor de los casos, guerras. Está bien. Voy a salir, pero voy a pasar haciendo esto. Y si recibes un golpazo, será culpa tuya. Bueno, entonces yo voy a entrar dando patadas así. Y si acaso tú recibes un patadón, va a ser tu culpa. Oh, mejor voy a ver qué pasa. Homero, por favor, no quiero que te comas este pastel. Ah, sí. Pastel. Voy a acercarme haciendo esto. Y si te como va a ser tu culpa. ¡Au! ¡Ay! 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 Bueno, ya. Perfecto. Entonces, el concepto de geopolítica se ha sustentado gracias a una serie de teorías geopolíticas que a través de la historia se han planteado. Vamos a revisar entonces quiénes han sido estos pensadores y cuáles han sido a través de la historia sus políticas. En primer lugar, vamos a hablar del señor Friedrich Ratzel o Federico Ratzel, quien vivió entre 1844 y 1904. Su teoría geopolítica se denomina la teoría del ciclo vital de los estados. Prácticamente este pensador, este geógrafo alemán, le apuntó a afirmar que el término geopolítica pues prácticamente habla de las relaciones existentes entre el espacio geográfico y la población y vinculó la historia universal con las leyes naturales para explicar las actuaciones de los pueblos y de los estados.
se considera el padre de la geopolítica, ya que es como tal el primero en formular este concepto en la historia. Podemos decir entonces que la geopolítica nace a finales del siglo XIX.